El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. La presión de la exministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, sobre el Instituto Nacional de Estadística para que diera unas cifras mejores de la economía española sigue creando polémica. ¿Se han manipulado las cifras? ¿Es nuestro crecimiento económico peor de lo que comenta el gobierno? Le preguntaremos a continuación a nuestros contertulios. Parece en cualquier caso una medida un poco dictatorial la de cambiar entonces de presidente y en principio prohibida por el Reglamento Europeo de Estadística y el Colegio Europeo de Buenas Prácticas. Se aleja del consenso que en otros campos se alcanzó en otros tiempos entre distintos partidos, como el Pacto de Toledo, que cumple 30 años. Como saben, este pacto surgió en 1995 con la idea de analizar los problemas estructurales del sistema de la seguridad social y las principales reformas que deberían acometerse. ¿Queda algo de aquel espíritu hoy entre nuestros políticos? Lo hablaremos también con nuestros contertulios. Además de estos dos puntos, en la economía española están pasando otras muchas cosas. La bolsa se ha disparado, aunque en algunos momentos se corrige un poco. Feijóo ha lanzado una propuesta novedosa para mejorar el acceso de los jóvenes a la vivienda y hay cierta expectación con lo que hará Junts en cuestiones como el presupuesto o la prórroga de las centrales nucleares. Para hablar sobre todo ello tenemos hoy con nosotros a Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada FEDEA. Bienvenido, Ángel. Buenas. Y a Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de la consultora Free Market Corporate Intelligence. Bienvenido, Lorenzo. Muy buenos días, encantado de estar con vosotros. Igualmente, oye, pues si os parece empezamos por el INE. Es la cuestión de más actualidad. ¿Qué os parecen estas declaraciones de Nadia Calviño diciendo que ayudó a mejorar las cifras? ¿Pensáis que fue así, que hay un cierto intervencionismo? Lorenzo, si quieres, empezamos por ti. Vamos a ver, la vicepresidenta económica del gobierno, expresidenta económica, no tiene que ayudar a mejorar las cifras estadísticas de nada, que están encomendadas a una agencia teóricamente independiente que se llama el Instituto Nacional de Estadística, que cuenta con todos los instrumentos para llevar a cabo un adecuado seguimiento de los datos estadísticos macroeconómicos de la economía española. Pero esa ayuda se convierte en otra cosa muy diferente cuando consta que la señora Calviño sometió a una presión muy intensa al anterior presidente del INE, que se saldó con su dimisión, y a algunos técnicos del INE, en concreto a la directora general de Contabilidad Nacional de España, que fue luego promocionada fuera del país a Eurostat. Es decir, esto no tiene precedentes. Nunca ha habido una discusión de a fondo sobre los datos que daba el INE. Lo que ha habido es un intento, una vez más, de asalto del gobierno a un organismo independiente que se ha acreditado siempre por su imparcialidad, su independencia y su capacidad técnica. Esto es un hecho gravísimo y no es una novedad. Es el intento sistemático de este gobierno de colonizar todas las instituciones para ponerlas a su servicio. Ángel, con la perspectiva que tienes, bueno, estos son hechos, claro, la destitución se produjo en el año 2022, ¿no? Se puede ver, también han pasado 3 años, ¿no? Se puede ver el efecto, ¿no? O sea, había algunas revisiones, pero bueno, el INE hace revisiones habitualmente, ¿no? No sé si se puede decir que han sido más exageradas de lo normal o ha habido algo raro en este tiempo que te parezca que esté fuera de lugar esa intervención de Calviño o no, o lo has visto bien, ¿cómo lo ves? A ver, este es un tema muy sensible. O sea, si queremos que el INE, que las cifras del INE sean comúnmente aceptadas y no haya sospechas de manipulación, pues hay que ser muy respetuosos con la autonomía de una institución que, bueno, generalmente funciona bien. O sea, que no es sospechosa en principio. Por lo tanto, cualquier intervención del gobierno en este ámbito, pues no es buena idea. O sea, tiene que tener un cuidado extraordinario en este tipo de cosas. Yo no me atrevería a declararlos culpables porque no sé realmente lo que ha pasado y hasta dónde ha llegado la intervención, pero sí que queda un poco feo y seguramente la exministra ahora se arrepiente de haber puesto eso en su libro, imagino.
La verdad es que no lo sé. Yo quiero pensar que no ha habido manipulación, no hay. En las revisiones al alza que ha hecho el INE en los últimos tiempos no hay nada que sea claramente excesivo, pero bueno, hay un margen de al alza o a la baja que podría haber ido en otra dirección y tampoco sería sospechoso. O sea que no sé, espero que esto por lo menos en adelante se extreme la prudencia y el respeto a la actuación del INE. Por eso, por la evolución de las cifras, bueno, ¿crees que puede haber habido ahí pues esa presión de la que hablabas, ¿no? Pues se ha traducido, porque claro, algunas revisiones pues coincidían, por ejemplo, pues con periodos en los que al principio es difícil ver ese crecimiento económico, ¿no? Pues con Filomena, con el inicio de la guerra de Ucrania. O sea, que son periodos que dices, bueno, a lo mejor es más difícil que aquí crezca la economía o no, o puede ser. Pero vamos a ver, todas las agencias estadísticas del mundo mundial y obviamente la de los países desarrollados hacen revisiones y correcciones de sus cifras y de sus previsiones para ajustarlas a la realidad. Y eso es normal. En mi opinión, lo que es una cosa clara es que las revisiones que ha realizado el INE durante este tipo son todas unidireccionales y la magnitud es poco habitual. Es decir, es normal que se produzcan correcciones de alguna décima, muy marginales, pero ha habido unas estimaciones de crecimiento del Producto Interior Bruto, por ejemplo, en el 21, 22, 23 y 24, que se han revisado constantemente de manera significativa al alza, por no decir casi siempre, y superando todas las expectativas. Y es verdad que nosotros hemos tenido shocks, pero los demás estados de la Unión Europea también. Es decir, la crisis de Ucrania afectó a otros países mucho más que al nuestro. El COVID, la pandemia, afectó exactamente a todos. Entonces, escudarse en eso me parece complejo. Y luego hay otra variable. ¿Por qué el INE no hace, cumpliendo las recomendaciones de organismos externos, como la revisión por pares, el peer review, que aconseja introducir auditorías de calidad sistemáticas con expertos externos para ampliar la coordinación de la actividad metodológica y de las previsiones? ¿Por qué no se recurre a esa auditoría externa, que es una recomendación hecha exactamente a escala europea? ¿Por qué? Entonces, yo creo que la política de revisión debe ser una herramienta para mejorar los procesos y evitar que se produzcan sesgos sistémicos, pero no para desconfiar, para generar desconfianza, ni para destruir la credibilidad de la Agencia Estadística Española. Entonces, yo ahí creo que vamos a ver, la tentación de tezanizar el INE por parte de un gobierno como este, en mi opinión, siempre es muy alta, ¿no? Bueno, yo un poco en defensa del INE te voy a decir que en los últimos años he visto una voluntad bastante explícita y clara que se ha traducido en varias workshops y eventos de intentar recabar información, input externo, sobre todo de usuarios y de académicos, para mejorar el sistema estadístico. O sea que me consta la buena voluntad en ese sentido. Por otro lado, son muy suyos también. O sea, tienen un poco la idea de que como lo que ellos dicen es la verdad oficial, pues entonces también es la verdad revelada y no necesitan explicar muy bien cómo hacen la cocina. O sea que, bueno, hay sitio para mejoras, pero yo creo que la voluntad de mejora está ahí. Digamos, la hemos notado. Nosotros hemos colaborado con ellos en la organización de varios de estos eventos y esperamos que se traduzca en una mejora de ciertas fuentes estadísticas, no tanto de las cuentas nacionales, pero bueno, de las estadísticas pues de distintas encuestas, también de la estadística noveles que están haciendo con Big Data y demás, de turismo. O sea que bueno, esperemos que esto vaya mejorando, pero insisto, hay que tener muchísimo cuidado. Incluso aunque con la mejora de las intenciones, yo quiero pensar que si hubo
algo era con la intención de mejorar las estadísticas, no se debería intentar presionar de ninguna forma al INE, porque el riesgo de desautorizar y de crear dudas es grande, y luego es muy difícil de deshacer la sospecha. O sea que... Oye, ¿pensáis, y con esto cerramos y pasamos a otro tema, pero pensáis, como están diciendo algunos, que esto podría llevarle a tener que dimitir a Calviño, o es demasiado? Yo creo que aparte de que sea por razón de lo que dice Ángel, que haya realmente presionado y tal, y no sé qué, que yo creo que sí. Es decir, hay un elemento central, aquí no dimite nadie. Entonces no hay que esperar, aunque hubiera motivos fortísimos y reales, en una dimisión de la señora Calviño, en absoluto. Uh-huh. Bueno, y Ángel, ¿tú cómo lo crees? ¿Que sería demasiado? O sea, que la dimisión, o... No sé, a ver, a mí me cuesta hablar sobre cosas en las que no tengo la suficiente información como para tener una opinión informada. Entonces, yo no sé realmente qué ha pasado. Si lo claro, hay que esclarecerlo, pues, sí. Hay que verlos con detalle, ¿no? Efectivamente. Sí. Oye, pasando a otro tema del que hablábamos en la introducción, Ángel, precisamente habéis estado con el Instituto Santa Lucía muy metidos en el análisis, bueno, en la celebración, si se puede llamar así, de este aniversario de 30 años del Pacto de Toledo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ves ahora mismo el espíritu de ese pacto? ¿Crees que pervive y qué retos ves que hay por delante? Bueno, yo me temo que ha perdido el buen punto de partida inicial. O sea, el Pacto de Toledo era una institución muy útil en la medida en que reducía los costes políticos de tomar medidas desagradables pero necesarias en relación con las pensiones, y durante bastante tiempo ha ayudado. O sea, cuando todos los partidos se hacían corresponsables, se ponían de acuerdo en que había que hacer cosas como elevar la edad de jubilación o el periodo de cómputo de la pensión, pues eso hacía más fácil tomar esas medidas. Pero en los últimos tiempos pues se ha convertido básicamente en un pacto para no hacer nada que pueda desagradar a los jubilados, y eso solamente es bueno para los jubilados mientras no rompa la cosa, pero no es bueno para el conjunto del país. Uh-huh. Lorenzo, ¿tú cómo ves esta evolución de estos 30 años? Estamos, me imagino, en ese sentido de consenso peor, ¿no? Que entonces, claro, pues entonces hubo pacto, y ahora no hay nada, pacto de nada. No, estoy de acuerdo completamente con lo que dice Ángel, ¿no? Es decir, era un instrumento y un método útil para abordar un problema que no se convirtiese en un arma política arrojadiza entre los partidos, y llegar a un consenso y medidas para garantizar con reformas adecuadas la sostenibilidad del sistema. Y obviamente ese esquema se ha roto. Se ha roto como se han roto los consensos básicos en otras partes sustanciales de la política económica y de Estado española. Entonces es una cuestión que se va a complicar cada vez más, en efecto, por unas razones muy sencillas. Es decir, los pensionistas suponen un porcentaje del voto muy alto, más de 10 millones de personas, y por lo tanto ponerle al cascabel al gato con medidas que indiscutiblemente, para ser eficaces, tienen que suponer una revisión muy profunda del actual statu quo, va a ser muy complicado, que ningún partido se atreve a ponerle el cascabel al gato. Uh-huh. Claro, Ángel, porque esta cuestión de las pensiones, por ejemplo, o sea, sin acuerdo entre los partidos, nadie va a tomar decisiones de calado, ¿no? Digamos. Bueno, es peor, es que hay acuerdo entre los partidos, pero para no tomar. Sí, o sea que no. Por otro lado, parte es verdad que quizá en comparación con otras áreas de política económica es una de las pocas en las que se está viendo por lo menos una apariencia de consenso y un foro en el que se trabaja esa línea. Completamente equivocado por lo que acabo de decir, pero por lo menos ahí nos están tirando los trastos a la cabeza como en otros sitios, ¿no? Y eso, como estamos, pues casi que se agradece a pesar de todo. Uh-huh.
Hoy, para terminar, Lorenzo, quería preguntarte, y luego pasamos a Ángel, de pues, esta cuestión, bueno, una propuesta concreta que ha hecho Feijóo, ¿no?, para facilitar, que se ve que hay necesidad, ¿no? O sea, facilitar la vivienda, el acceso a la vivienda a los jóvenes, ¿no? Y luego también, en fin, pues está ese papel de Junts ahí en cuestiones como los presupuestos, la prórroga de las centrales nucleares, parece sí que está más claro, ¿no? Y los presupuestos que juega ahí un poco parece con si apoya o no apoya. ¿Cómo es estas dos cuestiones? Empezamos por el final. Junts no va a apoyar ninguna iniciativa política ni económica del gobierno. De eso tengo, digamos, la absoluta certeza. Es decir, el juego entre los dos partidos se ha terminado. Con lo cual eso significa que no va a haber presupuestos apoyados por Junts bajo ningún concepto, y yo veo clarísimamente en lo que apuntabas de centrales nucleares, Junts las va a apoyar el mantenimiento de las centrales, entre otras cosas, porque algunas de las más importantes y que están con dan empleo y demás en zonas sensibles de Cataluña están instaladas exactamente en el Principado. Entonces, yo creo que la ruptura de relaciones políticas entre Junts y el gobierno es definitiva y no va a sufrir ninguna modificación, entre otras cosas porque Junts ya no se puede permitir otra vez amagar y no dar, ¿no? Porque entonces perdería toda su credibilidad ante su propio electorado y ante su opinión pública. Y luego, respecto al anterior punto, yo creo que el diagnóstico es correcto, el diagnóstico del PP. Yo creo que el problema, en efecto, es el aumento de la oferta, y ese aumento de oferta, con las medidas que ha anunciado, que es, entre comillas, liberalizar suelo, es decir, ampliar suelo para la nueva construcción de viviendas, reducir la fiscalidad sobre la nueva construcción y también facilitar lo que son los trámites burocráticos, que son muy lentos para que se produzcan promociones, es positiva. Y lo mismo, por supuesto, las medidas de derogar la ley de vivienda y actuar de manera enérgica contra la ocupación, porque eso es la causa fundamental de la retracción de la oferta de viviendas de alquiler en España. Yo creo que el argumento es correcto y que desde un punto de vista técnico sería prácticamente asumido por el grueso de los economistas, ¿no? Ángel, terminamos contigo sobre estas dos cuestiones, si quieres comentar, y si quieres pues también de esta subida de la bolsa, que se está hablando mucho, aunque precisamente esta mañana de jueves que estamos grabando el programa está bajando el IBEX, pero bueno, ha venido de récords históricos, ¿no? Pues ¿a qué piensas que puede deberse? No seré yo quien pretenda entender la bolsa, o sea que no comment. En las otras dos sí. Lo que yo he visto sobre vivienda más reciente del PP era una propuesta de reducir el IVA del 10 al 2. A mí eso no me parece que vaya en la dirección correcta, que es la que decía Lorenzo. O sea, el problema que tenemos con la vivienda es una falta de oferta. Esto sería una medida de demanda que, bueno, podría a lo mejor favorecer a los jóvenes en el reparto de la oferta existente en relación a otros grupos, pero que no atacaría el núcleo del problema existente. O sea que creo que es más importante, y yo creo que en ocasiones lo ha dicho también el PP, no sé si en los últimos días, y también el PSOE, y de hecho, estando de acuerdo, han sido incapaces de reformar la ley del suelo, cosa que no acabaré de entender jamás. Deberíamos, pues eso, facilitar un aumento de la oferta. A corto plazo, esto tiene más, como la construcción tarda, pues tiene más que ver con proteger a los propietarios y que tener una cierta tranquilidad de que cuando ponen un piso en alquiler, pues no van a pasar cosas raras. Van a cobrar el alquiler y si no van a poder echar a los inquilinos en un tiempo razonable y, bueno, pues por ahí podríamos, quizás ser la forma más rápida de intentar recuperar la oferta de alquileres. Después, efectivamente, la construcción, pues entre papeleo, burocracia y follones varios, pues acabas tardando mucho. Eso reduce la rentabilidad de la actividad. Entonces la construcción, que ya de por sí no es algo que puedes hacer en pocos meses, pues se prolonga mucho más, y ahí es donde habría que atacar, en la oferta de suelo y en la desburocracia, menos trámites más fáciles, más silencios positivos y cosas de estas, y menos papeleo.
Así que, bueno, pues todo lo que sea oferta bien, incluyendo también pues la construcción directa de vivienda social para el segmento inferior de la población. Las medidas de demanda como reducir el IVA y supongo que también el ITP, porque si no la mayor parte quedaría fuera, pues no sé yo si van a ayudar mucho. Se aumentaría la presión de demanda y seguramente aumentaría la tendencia al alza de los precios, y no es lo que necesitamos en estos momentos. Totalmente de acuerdo. Muy bien, bueno, pues con esto llegamos al final. Muchas gracias a Ángel de la Fuente, Lorenzo Bernardo de Quirós y a ustedes por seguirnos, y les esperamos una próxima edición del Debate de la Economía.